Mario, volvamos a su primera novela, Cuando pase la Animasola. Gana el premio Vivencias, el jurado la elogia, hay un público que la recibe entusiasta. ¿Usted cómo recibe esa entrada al mundo literario colombiano? La historia de toda la parte que tiene que ver con el premio Vivencias, básicamente surgió de un aviso de prensa que le pasé en algún momento a mi papá, en alguna manera retándolo a que participara en el concurso. Entonces, no, tranquilo. Bueno, Lizeth, ¿quieres? Bueno, muy buenos días pues a todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros pues en esta segunda sección de un programa que ha generado pues, que ha hecho en concertación con la Biblioteca de la Universidad de Antioquia, que lo nombramos Mañanas Documentales, Escritores y Escrituras. Y la esencia fundamental de este programa es destacar, digamos, la literatura antioqueña, los escritores antioqueños, pero a su vez esperamos pues, que en una nueva corte también se va a divulgar autores nacionales como parte de una serie que un tiempo hizo audiovisuales que se llamó Palabra Mayor, donde hicieron pues, obras pues, sobre Álvaro Urrutis y diferentes escritores pues, nacionales con gran proyección. El día de hoy tenemos pues, la grata presencia pues, de Juan Guillermo Romero, Ana María Gil, que son los codirectores del documental acerca del escritor Mario Escobar Velázquez, quien es una persona muy entrañable para, digamos, las vivencias y la historia pues, de nuestra universidad, no solo por su obra pues, vasta, que como ya lo decía el joven que vino ahora, pues, que se enamoró pues, de la literatura de Mario a través de la novela que leíste, ¿no? Cuéntales un poco al respecto. No, pues yo había leído Muy Caribesta y pues no sé, fue como una revelación para mí. Pues fue como, yo estaba buscando esto hace rato y Tierra Nueva me pareció como un choque muy fuerte con Mario. Pues me encantó la obra de Mario. Qué bueno. ¿Cómo es tu nombre? Emanuel. Bueno, ustedes saben pues que él se ganó pues, en el año 79 un Premio Nacional de Novela, tiene obras como Un hombre llamado Todero, un gran cuentista y particularmente fue una persona que también influenció mucho una gran generación de escritores pues, digamos de nuestra ciudad, porque impartió durante muchos años un taller de escritores que yo creo que genuinamente dejó una gran huella, incluso pues entre las personas que posteriormente han hecho sus publicaciones, entre ellas la persona pues, que ahora coordina el fondo editorial de AFID. Entonces, por eso pues tan importante este programa lo hizo Juan Guillermo con Ana María y la persona que conducía el programa en ese momento era Juan Pablo Montoya, pues, que también es premio Rómulo Gallegos pues, de literatura. En la segunda fase vamos a presentar el documental acerca de Luis Tejada y también contamos con la presencia del escritor Víctor Bustamante, quien escribió justamente un libro acerca de ese autor, y también nos acompaña pues don Víctor Escobar, el hijo de don Mario. Entonces al final queremos tener un conversatorio pues con todos ustedes. Ahora bien, simplemente quisiera pues darle las gracias pues a Juan Guillermo y cuéntanos cómo surgieron estos dos documentales, el primero y el segundo.
Bueno, buenos días para todos, para todas. Realmente no, yo creo que el origen de este documental está inserto en lo que acaba de narrar Oscar, ¿cierto? Yo estudié periodismo aquí en la Universidad de Antioquia, egresé de aquí y durante la carrera, pues de alguna manera había un voz a voz entre algunos amigos contando que existía un taller que se daba en el bloque 10, lo recuerdo, ¿cierto? Y que lo dictaba un profesor que se llamaba Mario Escobar Velázquez. Yo empecé a ir a ese taller, no creo que haya sido ningún alumno descollante, la verdad no fui muy disciplinado asistiendo a él, pero terminé yendo de alguna manera, como digo, no con frecuencia, pero terminé estando casi 3 años. En el primer año fui seguido, pero no era de los más juiciosos, siguiendo una de las solicitudes que él nos hacía, que era escribir todo el tiempo en agendas, que es uno de los elementos clave, en este video lo van a ver, ¿cierto? Entonces yo la verdad escribía más bien poco, pero lograba escribir de pronto algunas cosas, él nos ponía a leer. Creo que de pronto aquí hay alguna persona que asistió al taller seguramente, porque a Mario lo siguen pues como todas esas personas que durante muchas décadas estuvieron ahí con él. Y bueno, como les digo, yo no era de los más disciplinados haciendo el ejercicio de la agenda, pero pues con Mario aprendí sobre todo creo que a leer, y eso no es poca cosa, ¿cierto? Hay una lista de libros que él recomienda incluso, que también hacemos alusión a ella en el documental. Y bueno, recuerdo que se hacían unos análisis, la verdad, muy profundos y muy auténticos de la obra, pues porque Mario era capaz de cuestionar un gran premio Nobel, de dejarlo por el piso, de hacérnoslo ver muy humano, pero luego veíamos un pequeño cuento de alguien y se enamoraba de un personaje. Y bueno, tenía como, yo creo que hoy ya se estila mucho en todos estos talleres literarios, en todas estas carreras de escrituras creativas, como escuchar lo que los estudiantes escriben, pero él tenía un oído muy particular, como enfocado a una cosa que por lo menos para mí como periodista fue clave, y es el manejo preciso de la palabra precisa. Ahí no sé si hay redundancia o qué, pero recuerdo muy claramente que era una obsesión por buscar una palabra que podía decir mejor aquello que uno quería decir. Y eso ni siquiera en la facultad lo vi con esa rigurosidad, con esa obsesión. Y me quedó eso, y creo también que puedo decir que no es poca cosa. Empecé luego pues a trabajar en audiovisuales aquí en la Universidad de Antioquia, que en esa época tenía su sede en el bloque 10. Y estando ahí ya con el tiempo llega la noticia de la muerte de Mario, y un poco pues le planteamos a Ana y yo, a quien en ese momento coordinaba el área de audiovisuales, que queríamos hacer un video de homenaje a Mario, pues porque, como lo dijo Oscar, la relación de Mario con la universidad y ese taller era grandísima. Hablamos con esta persona, nos dieron vía libre para hacerlo. Era sabido que Mario establecía una relación muy estrecha con los estudiantes, iban a la casa de él, en fin, compartían fuera del taller. Yo no era de los que iba a la casa en un principio, que me quedara con él y tal, pero ya luego tuvimos migas inicialmente con Mario Leandro, con Albalú, y luego se establecieron contactos con Héctor, con Julia, que aquí están presentes. Me agrada pues mucho que ante una llamada tan repentina pues hayan asistido. Y bueno, se generó el documental, lo hice con Ana, que está aquí arriba, ¿cierto? Y con el apoyo de todo el equipo de audiovisuales. Es una producción, hay que decirlo pues, de la Universidad de Antioquia. Nosotros no la hemos subido a ningún canal digital, pues porque los derechos son de la universidad, ¿cierto? En ese sentido, y los derechos pues como de difusión. Y nosotros siempre quisiéramos pues que se siguiera hablando de la obra de Mario, por eso aceptamos pues como la invitación de Oscar Mario, porque pues yo no tengo que decirlo, lo han dicho ya los que en verdad tienen la legitimidad para hacerlo. Es una obra
muy sólida, muy vasta, con muchas peculiaridades además, como su historia de vida, su formación autodidacta, su sensibilidad para abordar unos temas, para vertir ahí la figura de ciertos personajes que solo yo creo que en su cerebro pudieron gestarse y bueno, por eso pues como que aceptamos este llamado de Oscar para presentar el video de acá y bueno, esperamos que por lo menos les cuente alguna cosita nueva a los que no lo han visto. Juan Guillermo, una última reflexión. Mario Escobar Velázquez pues, nació en el suroeste de Antioquia, en el municipio de Támesis, Antioquia, y gran parte como de su experiencia laboral fue en la región de Urabá, que también fue como un insumo de contenidos importantes para su obra. Y yo en algún momento, cuando era joven, pues estuve en el taller de escritores de él, en ese momento fue en el Paraninfo, y no se me olvida pues como las recomendaciones que hacía de Mica Baltari, de Sinuel Egipcio. Sí, de Sinuel Egipcio yo lo oí decir que es el libro que a él le hubiera gustado escribir. No sé si esas palabras pues allí se ratifican. Y claro, yo salí a leer pues, ese libro y la verdad pues, le voy a decir de Sinuel Egipcio, es un libro con toda una estructura dramática que te lleva por los cachos. Tengo una anécdota personal que en este momento viene en mi cabeza. Y fue que un día yo vine aquí a la biblioteca de la universidad a prestar libros y me encontré, recuerdan pues que en esa época los libros traían una cartulinita atrás que indicaba quién había prestado el libro, ¿cierto? Y me encontré con un libro que se llama El periodista deportivo, de Richard Ford, un escritor que ha sido candidato a Nobel y que a mí particularmente me gusta y me sigue gustando mucho, ¿cierto? Pero resulta que yo ese día, por el título, lo asocié a alguien que tenía que ver con periodismo deportivo, ¿cierto? Que me gusta pues, mucho los deportes. Entonces, eso y saber que en la cartulinita esa que traía el registro de quienes lo habían prestado, estaba Juan José Hoyos, Juan José Hoyos, Juan José Hoyos, Juan José Hoyos, como 6, 7 veces. Lo había prestado Juan José Hoyos, que era nuestro profesor de periodismo y literatura, un profesor muy querido en la universidad, muy querible, una estrella de la facultad de alguna manera, y el caso es que yo me llevo el libro pues como porque todo se juntaba, ¿cierto? El libro no tiene nada que ver con periodismo deportivo, es una historia de decadencia de alguien que vive una relación amorosa en sus últimos momentos, había ganado un premio literario y no supo qué hacer con eso, la vida se le desbarata y termina como periodista deportivo, en fin, y es un personaje que Richard Ford, como les digo, ha desarrollado en otras obras, lo ha convertido como en un personaje que atraviesa su obra. El asunto es que yo llegué al taller y cuando yo entro, que está, pues, están abriendo el auditorio, Mario está ahí y yo le digo, Mario, mira el libro que acaba de sacar. Y entonces él lo coge y lo ve y me dice, no lo conozco. Y yo le dije, mire, lo ha prestado mucho Juan José. Y no sé qué tal, y yo sabía que él era amigo de Juan José, pues muy amigo, ¿cierto? Entonces, ya, la cosa se queda así. Y por ahí 20 días después o un mes después, yo entro al taller, voy a entrar y Mario me mete un mancazo de los que él sabía pegar, que lo dejaba uno 20 días sin el brazo. Y yo le digo, ¿por qué me pegas? Pues, y entonces Mario me dice que yo le había hecho gastar una plata en Richard Ford, que no le había gustado, que se había leído durante ese tiempo, no sé, 3 novelas de él y que no le había gustado y que yo le había hecho gastar la plata por esa recomendación. Y yo le había... Un poco ese era, yo creo que el espíritu que se vivía en ese taller, ¿cierto? Uno como que sí creo que se establecía una relación muy horizontal en medio de todo lo que era Mario, ¿cierto? Que era ímpetu permanente, entonces descalificaba, calificaba, valoraba, en fin. Pero yo creo que eso a todos nos terminó como haciendo entender la obsesión que hay que tener si uno quisiera dedicarse como a la literatura. Bueno, y ahora que mencionaste a Juan José, pues que fue nuestro profesor de periodismo y literatura, que yo
le decía pues a un amigo que nunca leímos tanto como en ese, pues es que la cantidad de lecturas recomendadas era increíble y él también, como bien lo dijiste, le gustaba mucho interactuar con los estudiantes en otros espacios. Pero finalmente, si nos lo describieras así, ¿cómo era una clase con Mario? Que yo me acuerdo que eso era como un poco como un ring de boxeo, porque uno llegaba con pasión, pero también con temor, pues. No claro, pues lo que te digo, uno llevaba alguna anécdota escrita, algún relato, había gente que ya llevaba un tema muy desarrollado, incluso yo debo decir que después de esa primera etapa a la que asistí como estudiante, luego ya cuando llevaba muchos años trabajando en la universidad, volví y había pasado una década, pues 10 años más o menos, y Mario seguía dictando el taller, y fui al taller y me encontré con otra generación de estudiantes de ese taller y con un Mario cansado, pues menos impetuoso. Yo creo que también pues ya se avecinaba el final del ciclo y para mí fue muy duro, pues como verlo un poco siendo otro en la manera como se refería a los textos, a los autores, a la gente que leía, ¿cierto? Porque no sé si fue ese día o esos días, porque yo también estuve como un poco ahí y de poco tiempo y vi que la gente ya no escribía tanto, como porque pues cuando Mario en ese primer momento, en esa primera época de mi asistencia al taller, pedía que alguien leyera, siempre había gente que tenía casi una novela escrita, un cuento o mínimo una anécdota, ¿cierto? Y Mario también tenía algo que era muy bacano y era que en algún momento él leía cosas de su agenda y vos veías que eso que él leía de la agenda era reciente, sobre alguna crisis personal, entonces sí te evidenciaba que él en verdad seguía con rigor la agenda que él tanto recomendaba como método. Un buen día él leía lo suyo y uno veía que había sido una anécdota de una semana atrás o de unos días atrás, de una situación que había pasado en el taller 15 días atrás y estaba ahí sistematizada bajo su óptica en esa lectura que él hacía. Entonces uno quedaba como, mira, en lo que se convirtió esta conversación tan tonta que hubo aquí hace 15 días y la idea sí cobraba como otra dimensión, ¿cierto? Mira que bien, pues como la talla de los buenos escritores que hacen el cada día pues un momento narrativo. Sí. Exactamente. Bueno, no, muchas gracias Ana María, espero que al final nos acompañes, la codirectora se las presento, Juan Guillermo, Víctor y la familia, muchas gracias. Entonces veamos el documental de Mario Escobar. Mario, volvamos a su primera novela, Cuando pase la ánima sola. Gana el premio Vivencias, el jurado la elogia, hay un público que la recibe entusiasta. ¿Usted cómo recibe esa entrada al mundo literario colombiano? La historia de toda la parte que tiene que ver con el premio Vivencias, básicamente surgió de un aviso de prensa que le pasé en algún momento a mi papá, en alguna manera retándolo a que participara en el concurso. Entonces le dije, bueno, entonces te voy a probar que no me da miedo, vamos a mandarle. Saqué la novela, el único original que tenía, cuando eso no había todavía computadores. Dije, por favor, sácale 3 copias para que la mandemos.
Entonces la vio y me dijo, ah, no sirve. Y le dije, ¿por qué? Porque aquí dice que necesita doble espacio y esto está en un espacio. Le dije, deja ser tontico, si la novela es buena, inmediatamente el que la lea, empiece a leerla, le importa muy poquito que tenga un doble espacio o no. Recuerdo que cuando discutíamos la posibilidad de varias obras que merecerían un puesto destacado, me llamó la atención la más mal presentada de todas, la más rayada y corregida, la más mal encuadernada. Él pegaba hojas en la parte trasera de las hojas, corregía a mano, o sea, era un texto en alguna manera complicado de leer. Para mí fue una sorpresa muy grande porque yo no esperaba. Y para los medios fue pues, todavía más sorpresivo porque cuando llamaron a la casa a preguntar por mí, dijeron, ¿está en la finca? ¿Cómo así que en la finca? Sí, él tiene fincas en Urabá. Entonces a los periodistas les pareció pues, muy notorio, muy inusual que un ganadero y un bananero escribiera literatura y se hubiera ganado una obra. El premio se lo ganó mi papá en el 79, yo recuerdo muy bien, tendría tal vez 12 años, 11 años. Lo que más me impactó a mí, pues, aparte de la romería de los periodistas, de las entrevistas, de las publicaciones en la prensa, fue verlo a él en todos los medios, ¿cierto? Llamaban del mundo, del colombiano, de muchas partes, y fueron muchos periodistas. En ese momento nos llenó a cada uno el corazón de alegría el pensar que en realidad él había hilado todas sus historias como él las quería y como él se las había soñado desde niño y que nadie creía en él. Las primeras fotos que se conocieron de él en la prensa, en pantaloneta en una canoa, con un revólver aquí al cinto y remando en una chalupa. Y sus historias de la selva y de todo lo que hacía por allá en el río León quedaron como una especie de leyenda en torno a él. Y creo que fue un descubrimiento para la literatura nacional, porque se presentaba una obra desgarrada, una obra atrevida, una obra cruda, pero sin pornografía. Había erotismo, pero del bueno, y había un riesgo. Nosotros no conocíamos ninguno del jurado quien pudiera ser el autor. El hecho fue que descubrimos, honestamente, a un escritor nacional de primera categoría. Ganarse un concurso literario. De visualizar pues, tan interesante sobre el escritor Mario Escobar, hizo parte, digamos, de una época dorada pues, de la Universidad de Antioquia en términos de creaciones audiovisuales. La universidad en ese momento, bajo la dirección de, básicamente, pues, de Germán Franco y otras, Berta Gutiérrez, en fin, tuvo como una época donde incluso prestaban servicios audiovisuales para todo el país, en series pues, que se emitían por Señal Colombia, y desafortunadamente hay que decirlo, pues, ya la universidad prácticamente no está produciendo nada interesante pues, a nivel audiovisual. Entonces, Juan Guillermo, entonces para que veamos, vamos a ver entonces el documental acerca de Luis Tejada. Cuando decía pues interesante a nivel audiovisual es digamos que no hay pues un centro de producción, digamos, que en ese momento era pues muy autonómico, pero obviamente aquí pues dentro de los estudiantes de... Ah, sí, personaje llama. En una convocatoria que sacó Teleantioquia, en la que entregaba una lista de escritores y pues uno proponía un video alrededor de la obra de ese personaje al que uno le apostaba. Nosotros nos inclinamos por Luis Tejada. El equipo de trabajo estuvo conformado otra vez pues, por Ana y Oscar Molina con una obra, Oscar Maestra, y
bueno, yo también hacía parte de ese equipo y lo que hicimos obviamente pues fue quedar también maravillados por un escritor muy importante para Antioquia, para Colombia, yo creo que menos valorado de lo que lo debe ser, es como de culto, pero vuelve y juega como en esa relación con Mario, porque finalmente yo creo que lo que le da todos los méritos a un escritor es como su vigencia y haber aprendido a leer el espíritu de una época, y Luis Tejada es un adelantado que ahí pues alguien que escribió justamente un libro sobre él, nosotros, Víctor Bustamante, nosotros cuando hicimos ese trabajo leímos ese libro que recogía un poco la vida de él, pero también leímos pues algunos trabajos que hizo John Galán Casanova, un señor Loaiza que también abordó la obra de él. Y como hicimos con el de Mario, pues como que tratamos de buscar qué impacto tenía en los lectores la obra de Luis Tejada, que yo creo que mucha gente de los que están aquí seguramente lo conocen, son pequeños relatos, son crónicas, alguien que estaba en contra del trabajo desmedido, tenía como una clara visión de lo que nos iba a pasar a los seres humanos al estar dominados seguramente por otro montón de intereses como el consumismo y demás. Y bueno, este es un video que solo dura 23 minutos porque pues era justamente lo que proponía la convocatoria, un programa de media hora de emisión en Teleantioquia, y los otros 7 son los famosos comerciales, ajustes de programación y demás. Entonces, Esta fue una serie sobre escritores fallecidos. pero el audio de Mario Escobar fue de 2009, 15 años cumple ese video de Mario, y este es de 2007. Listo, le doy play. Letra a letra, Luis Tejada. ¿Quién puede hacer que una butaca sea el pedazo blanco y ancho de una gorda matrona adorable? Que los dioses sean personalidades eminentemente perezosas, que se divierten entregadas a juegos ociosos. Ve uno con, no sé, con nostalgia, pues porque éramos un equipo de trabajo muy unido. Aquí está también el mismo graficador que nos hizo los gráficos para Mario, que tienen otra estética completamente distinta, pues, y bueno, como todo el equipo que en esa época. Antioquia, letra a letra, Luis Tejada. ¿Quién puede hacer que una butaca sea el pedazo blanco y ancho de una gorda matrona adorable? Que los dioses sean personalidades eminentemente perezosas, que se divierten entregadas a juegos ociosos. O que a través de una ventana las cosas que se ven se impregnen de quien las ve. Que por un terremoto un pantalón salga de su ropero corriendo en compañía de otros pantalones, con una muchedumbre asustada. O que el zapato sea un molde encendido y chirriante que hace pensar en las penas del infierno. Y que el humo pueda ser un resumen infinito de nuestra vida. Solo alguien que esperaba encontrar el paraíso en cada instante y en cada cosa que nos rodeaba. La primera condición que se requiere para que haya paraíso es que no haya necesidad de trabajar en él. Nadie se figura que en el paraíso se pueda cargar piedra, o llevar contabilidades, o manejar maquinaria. No. Los tipos de la perfección suma que la imaginación concibe, los dioses son personalidades eminentemente perezosas. Hasta ahora se ha trabajado mucho en un afán insensato de acumular millones. Yo confío en que el porvenir que se anuncia traerá para los trabajadores una disminución gradual de trabajo y un aumento proporcionado de paz y de divina ociosidad. La divina ociosidad era algo mal visto en el bíblico país de Colombia de inicios del siglo
siglo XX. A inicios del siglo XX un escote estaba prohibido. Las fundas cortas y los vestidos sin mangas. También, igual que las apuestas, algunos espectáculos cinematográficos, las lecturas de textos liberales y muchos periódicos que no eran conservadores. El Partido Conservador se mantuvo en el poder hasta 1930. En este contexto, Colombia iniciaba su proceso de modernización. Y Luis Tejada escribió sus crónicas. Cultural de acá de la universidad, quien ha hecho pues factible con todo su equipo de trabajo pues el hecho de fomentar esta nueva experiencia pues de escritores y escrituras para hacer una divulgación pues de la literatura antioqueña. Entonces, Víctor, estás bienvenido. Bernardo, ¿tú te vas a hacer la grabación? ¿Quién? Bernardo. A ver, tiene prisa. Víctor, como les expresaba al comienzo, fue el autor de un libro acerca de Luis Tejada, entre otros, pues los presento, el hijo de Mario Escobar, don Héctor, como notaron, pues es el libro conductor del relato visual, Juan Guillermo el director. Víctor también es un personaje, pues, no solo es una persona, sino que es un personaje también de Barbosa, poniendo de Víctor, ¿dónde le doy play? ¿Dónde le doy play? Y con toda razón, pues, también su primera obra, está rojito ahí. Ah, esto quedó una locura, entonces, porque volteé mucho la cámara acá. Hágale que ladito es. Ah, bueno, esa distancia se listo, perfecto. Entonces, muy importante, pues adicionalmente, Víctor pues tiene otras obras que están muy conectadas con nuestra universidad, como Amábamos tanto la revolución, que es una novela pues muy interesante, un poco acerca del movimiento estudiantil y como lo nombraban pues Luis Tejada, en ese marxismo-leninismo pues más cercano como a Groucho Marx, diría uno. Y bueno, y también pues tiene un libro muy bonito sobre los teatros de Medellín, las salas de cine de Medellín, y bueno, muchas gracias a ustedes por compartir su presencia. Entonces empecemos como a dialogar acerca, yo quisiera preguntarles por ejemplo, ¿cómo era el Mario Escobar padre? Pues porque Víctor, que es escritor y a muchos que les ha gustado la literatura, debe ser muy difícil, incluso pues alguna vez hablábamos con el hijo de García Márquez, que claro, como bien lo decía su padre, como que casi que un escritor se debe a la literatura. ¿Cómo fue esa vivencia? Pues a mí me conmovió mucho en el documental como su pasión por Urabá, que no sé si ustedes muchos saben que realmente la conquista en América Latina, pues en lo que es la parte suramericana, empezó por Urabá, por Punta Caribana, y me sorprendió mucho pues como la pasión de él pues por esa región pues tan importante de nuestro país. Cuéntenos ustedes quién era Mario en la vida cotidiana. Bueno, el Mario Escobar papá, a mi manera de ver, tiene como tres etapas. La primera etapa en la cual participé yo era un ser completamente entregado a su tarea de padre, muy acucioso, muy riguroso, muy amoroso. Estaba permanentemente en ese ejercicio. Pasaron los años y digamos a los hijos más jóvenes o menores, mis hermanos, les tocó un papá un poco distinto porque ya era un papá más, digamos, más pensante en otro tipo de actividades, digamos, ya había trajinado con nosotros su manera de ser padre joven. Ahora era una persona más madura y andaba pensando en la escritura, andaba pensando en, digamos, en ese salto de vida que estaba dando. Entonces a mis hermanos menores pues, les tocó un papá más elástico, si se quiere decir. Tuvo menos la presencia de su mano y de su rigor. Y cambió el esquema cuando ya una última generación aquí
con el hermano Mario le tocó ya un ser completamente dedicado. Mi papá con Mario Leandro fue la vuelta completa al círculo porque estaba completamente pendiente de él, ya, digamos que compaginaba su vida de escritor en su casa permanentemente con una vivencia de un nuevo hijo, con un aire distinto, con una manera de apreciar esa paternidad que era su última mirada como papá, y para él fue una emoción muy grande y un renacer como persona realmente. Pues yo no quisiera pues que ese fuera como el enfoque, pues yo tuve la oportunidad pues de conocer a Mario, pero yo lo que no sabía era, pues, y a propósito de gran afecto pues por Mario Leandro, yo no sabía ese incidente del hijo, pues como que en el mapa de la historia de nuestro país tan dramático. Recientemente hay una exposición muy bonita que es el museo, justamente, que se centra en Puerto Berrío, y una reciente película también colombiana que se llama Memento Mori. Mario Leandro, ¿cómo era tu padre? Todo lo que dice Héctor era dedicado. En una primera fase me llevaba a sus clases de escritores, pues cuando yo tenía el tiempo que me dejaba en el colegio, estricto con la disciplina, pero también podía dedicarse pues a su vida de escritor. Okay. Bueno, y Julia, me dice Ana María que tú has seguido un poco como la semilla de tu abuelo, que te encanta pues la literatura, la escritura. Tú ahora también estás dedicada a la creación literaria. Sí, trabajo, pero también. Pues él trabaja, pero también escribe. ¿Y qué te gusta más? ¿Qué género? ¿El cuento? ¿Qué te gusta más en tu obra literaria? Yo he escrito poesía, ensayo, cuento. Aún no he terminado ninguna novela. Qué bien, qué bien. Qué bueno. ¿Dónde puede uno conseguir tu obra? Pues como este es un espacio de fomento a la lectura, ¿dónde puede uno conseguir tu obra? Bueno, yo he escrito para la revista de la Universidad de Antioquia, fue una parte de mi formación importante hace algunos años. También algunos cuentos míos han aparecido como en colecciones recopilaciones de cuentos aquí en Medellín. Antologías. Exacto, y antologías prácticamente. Bueno, Juan Guillermo, tú que fuiste pues el coautor con Ana María y Óscar de estos dos documentales, ¿qué ha significado para ti acercarte a estos escritores antioqueños? Porque llama mucho la atención pues Mario Escobar, que pues un gran novelista, pero además formador de escritores, y Luis Tejada, que a los 26 años deja pues el país, deja el mundo, pero que deja un legado como de un humor inusual para la época. Sí, sin duda, pues no, para mí, pues yo creo que ahora viendo los dos videos, lo hablábamos con Ana, da gusto ver que por lo menos queda ahí un poco un detonante para que la gente revise las obras de estas dos personas que sin duda alguna son vigentes, que tienen dos perspectivas muy distintas, ¿cierto? Sí. En todos los sentidos. Yo creo que terminé decantándome por el gusto pues, por escribir, por leer. Sin duda alguna, pues, en eso Mario fue de gran incidencia, ¿cierto? Aunque como dije al comienzo, yo no fui el alumno más disciplinado ni el más aventajado. De hecho, sigo como oscilante en ese mundo de trabajo y
y escribir y con menos disciplina de la que quisiera, pero sin duda alguna siempre está presente como ese listado de obras que Mario nos recomendaba, la idea de dedicarse de verdad y entender como la dimensión de ese oficio y la obra de Mario, que no envejece en muchos sentidos, ¿cierto? O sea, hay un libro en este momento que leí hace poco que se llama El Entenado. ¿El qué? El Entenado. Es un libro de Juan José Saer que pues, lo recomiendo a millón, no sé, por allí ya hacen carita de que lo leyeron y creo que encaja a su manera con Muy Caribe está, vos que también leíste Muy Caribe está, pues como en esa otra manera de contar la historia nuestra, la época de la conquista, como lo decía la chiquita del colegio, de una manera más humana. Y eso sin duda alguna, ahora que estoy pues trabajando con el tema del patrimonio y la memoria, hace mucha falta pues porque a nosotros nos enseñaron la historia del país bajo grandes prohombres, la historia oficial de bronce y contarla de esa manera tan humana hace falta. Claro. Entonces creo que lo mismo pasa con Tejada, que Tejada pues sin duda alguna entendió para dónde iba esto y tenía como mérito que lo escribía casi que a diario, con ese tono y en una extensión muy reducida. Entonces creo que por eso sí, pues definitivamente hay que revisar la obra de ellos dos. Sí, y algo que me llamó mucho la atención pues en ambos documentales es que ustedes, el primero, otras voces, ¿no? Visto pero también en el segundo como la consulta por lo popular, por la cultura popular, de cómo es asimilado pues el personaje en Barbosa volviendo a ver el video, uno recuerda cómo se hizo y lo que buscamos en ese momento fue escoger unas lecturas y pensar quiénes podían leer esas lecturas y salíamos al garete a buscarlo. Yo recuerdo, por ejemplo, que había una, no sé si quedó, pero recuerdo que había una de un minero, ¿cierto? Cuando lo de la estatua humana, que quisimos que lo leyera un minero que se hacía en la playa. Entonces lo teníamos identificado y fuimos donde el minero y le dijimos básicamente como amigo, estamos haciendo este documental, mira, lee este textico a ver qué te dice. Y la sorpresa fue que él nos dijo, yo no sé leer. Entonces uno como que empezaba a dimensionar que definitivamente esa brecha de la que hablamos existe, ¿cierto? Cuando esta familia empieza a leer en el semáforo el texto y dice, eso te sale a ti amor, pues evidentemente fue documental, ¿cierto? Entonces uno empieza a entender que ese texto que había sido escrito, no sé, casi 80 años antes o más, casi 100, seguía siendo vigente y esa es la evidencia pues, que nosotros encontramos en ese día a día. Ahora viene una pregunta para los dos, tanto para Juan Guillermo y Víctor, que me llamó mucho la atención, porque uno dice, pues yo me acuerdo que mi bisabuelo se fue a Bogotá, digamos, en los años 20, pero es que prácticamente irse Barbosa, Pereira, luego Bogotá, eso era prácticamente como un viaje pues de largo aliento y supimos pues que también Carrasquilla estuvo en Bogotá sin éxito y en fin, otros autores antioqueños, pero digamos, Víctor, tú que escribiste tu libro y que también tienes una novela sobre que se llama El Papa de Barbosa, ¿qué encontraste tú como qué te motivó tanto a acercarte a la obra de Luis Tejada? Bueno, ante todo pues gracias a ustedes los que están aquí acompañándonos, mi admiración para Mario Escobar, que lo vemos en Versalles, cuando el personaje que lo señala estaba por ahí de unos años, que el Papa lo llevaba allá hace mucho tiempo. ¿Lo va a comer empanado o qué? Ya en el segundo piso, sí, pero bueno, eso es la valoración de Mario, que nos sorprendió con el ánima sola, aunque a mí me gusta mucho Canto Robado, que no se mencionó. No. Y las obras de Olá, por supuesto, ¿cierto? Que solamente he leído 3, pero bueno. Por toda esa gente que es un librazo. Tierra de Cementerio, me la leí una noche, pero después hablamos de eso. Bueno, entonces miremos lo siguiente.
mi padre, que era escritor y tenía periódicos en Barbosa, tenía un librito, el librito de crónicas, pero el que sacó Hernando Salazar en el 60. Recordemos que Hernando Salazar fue el que le sacó los libros ahí está al principio. Que ese señor fue un editor importante, que como pasa siempre como nosotros, no existe ese tipo de gente, aquí el país es un completo olvido. Entonces, ¿qué ocurre? Mi papá, siendo concejal, por intermedio de él, hacen que pongan la calle Luis Tejada y el pedestal que había ahí, que ya lo tumbó un imbécil, alcalde de hace poquito, para poner una ventechance ahí. Resulta que él pensaba era poner un busto, que nunca se puso. La misma idea que tuvieron los linotipistas del Espectador en el 22 más o menos, de hacer una estatua de Luis Tejada. Nosotros somos un país de pura paja, de mentira, de ninguneo, y sobre todo los escritores. Eso no es ningún problema, ¿cierto? Estamos acostumbrados a eso en un país que no tiene memoria. Entonces, ¿qué ocurre? Empecé a leer ese libro y me atrapó, y sobre todo siendo de Barbosa, que yo hoy día llamo, yo todavía estaba viendo en Barbosa. Entonces resulta que con el tiempo fui comprando libros sobre Tejada. Hay uno muy lindo, que es tripulante de un barco de papel de Lino Gil Jaramillo, un extraordinario periodista que lo conoció, pero muy de lejos. No estuvo en los nuevos, pero lo observó, ¿cierto? Entonces, a partir de ese texto, dije, este texto hay que completarlo. Me metí aquí a la universidad 3 años. Leí prensa desde 1898 hasta 1960. Y sobre todo buscando un texto que Eduardo Castillo había prometido escribir, la obra La vida negra de Luis Tejada. Ese texto no puedo encontrar. Cromo lo prometió sacar, pero yo creo que por censura no lo copiaban, no lo sacaron, porque ahí creo que se narran el momento en que Tejada y Eduardo Castillo, que acordémonos que Eduardo Castillo se inyectó morfina 23 años de su vida, y ya te llevaba por ahí camino a Tejada de Grey, no quiso. Pero sí, Juan Cristóbal Martínez, el que escribió un texto muy lindo que se llama Margarita Ramírez, tuvo un hijo que fue amigo de Tejada y que yo lo menciono en el libro y le reproduce unas páginas. Entonces resulta que esa memoria se perdió. En alguna parte tiene que estar, ¿cierto? Entonces resulta que, completando con textos de Horacio Franco, un escritor olvidado también, un cronista potente, y con un trabajo de prensa grande, le escribió a Arciniegas, que tiene una foto de los tres. Acordemos que Arciniegas de manera hacía una fotografía, y él tiene la primera fotografía, era de Medellín, porque él tenía una novia aquí con la que casó. Resulta que yo le escribí, cuando estaba sacando el libro, que quería esa foto de Tejada, Rendón y de Grey. Nunca me contestó. O sea, que la votó, porque en una crónica dice que él tomó esa foto. Con el tiempo fui completando. Encuentro la foto de Carrasquilla con Tejada en un paseo y otros cronistas por aquí, por lados de Aranjuez. Pero no puedo saber quiénes son los tipos que hay ahí. Ellos están en el libro, en el primer libro. Me fui para Pereira y encontré la foto de la mujer. Es una emoción. Cuando ya pensé que no encontraba nada, encuentro la foto de Julieta y encuentro una foto de sombrero también. Resulta que fue el primer libro que escribió sobre Tejada. Después vienen 2 señores y escriben una biografía sobre él muy extraordinario. Pero lo importante, que hay uno que es un imbécil, que lo tengo que decir, porque dice, habla mal del libro mío. También me da mucha risa por eso. Dice que es el libro de no es fiable, cosas así. Hay capítulos que reelaboró del libro mío. Uno de Savinsky, que son unos tipos que mandaron de Lenin para acá, mandó Lenin, pues, la revolución rusa, a adoctrinar aquí a la gente. Pues en ese tiempo no había nada sobre eso.
Le ve tan jodido. Entonces le relabora a veces para la más del libro, como siempre pasa entre nosotros. Ahí decía una cosa Galán Casanova, que Tejada tenía mucha buena interacción con los alumnos. Eso es mentira. ¿Saben por qué? Porque Tejada, cuando el papá tuvo el Instituto Morillo Toro en Pereira, le dio puesto a él por Ignacio Torres Giraldo, que es el gran comunista romántico de esa primera época. Era el novio de María Cándida. Aunque muy duro con las mujeres, que después les cuento esta historia. Resulta que Torres Giraldo le dijo, dale puesto a Luis Tejada, que no hace nada. Le dio puesto y Luis en ese colegio, y Tejada nunca fue. Las cajas tienen que dar el papá. Entonces hay cosas que se inventan, pues cierto, pero nunca hay una cosa que uno ve en Tejada, lo mismo que ve en su papá en Mario, es la voluntad de ser escritores. Y hay una cosa que es esta. Mario, cuando, imagínate que yo tengo un ejemplar de Lanzadera, donde está él, y yo no puede ser tan, es que es totalmente distinto el físico, ¿cierto? Entonces resulta que la voluntad de poder, diría ahora los loquitos que buscan a Deleuze cuando habla de las máquinas de guerra, que solamente una transposición de ese término que es Polo Nietzsche, resulta que irse para allá a trabajar a escribir, eso es tener voluntad, porque es que uno, si no es así, si uno quiere ser escritor, tiene que hacer eso. Yo fui maestro, yo soy economista, maestro de colegio, pero ¿por qué? Porque me queda toda la mañana para escribir, toda la tarde, perdón, la mañana según el horario. Entonces a partir de mirar, y en Tejada lo mismo, Tejada, pobre, mal pago. En este momento que estoy reescribiendo el libro, pero no porque tenga mentiras, como dice este otro señor, sino porque hay que completar cosas que con la apertura de archivos de internet me dan pistas. Viví en Barranquilla con un cronista excepcional que no conocía, ahí se va el nombre, en este momento así me acuerdo. Vivieron juntos en Barranquilla los dos, muy bohemios. Cuando lo echaron de la pensión a los dos, se fueron a vivir a una barca abandonada en uno de los caños de Barranquilla. Coincidencialmente se llamaba el Caño de los Tramposos. Vivieron allá. Y él le decía una frase le decía Tejada una frase a él muy linda: yo quiero ser escritor, y si me toca vivir aquí, me toca, que es la voluntad, porque uno lo ve como un vago, como siempre la imagen que él tiene, como la tratás aquí del perezoso, le estás escribiendo muy duro. Entonces, pero es la vocación que uno ve en él, ¿cierto? En Bogotá fue lo mismo, y aquí en Medellín. El papá nunca quiso que él fuera maestro, el papá siempre fue muy libre en ese sentido, pero él quería ser escritor. Cuando le virtularon la iglesia por las lecturas de él y por la rebeldía, no le el título de maestro, él quiso poderse escribir. Y hablando de las idas, pues antes de este proemio, para introducir un poquito en Tejada, irse uno, él no narra en algunas crónicas, hice desde Medellín a Pereira a caballo. Ir a la Posada del Buey, que la menciona mucho, ir a Pácora. El solo hecho de ir a Pácora es un reconocimiento porque la menciona, en el pueblo lo quieren mucho, ¿cierto? Ir a Pereira. Después en Pereira, el papá fundando colegios, María Rojas Tejada fundando colegios, echándolas, porque eran liberales radicales y porque ellos pedían siempre separación de la Iglesia y del Estado. Cuando Tejada está ya un tiempo, se va para Bogotá con Adel López Gómez, que es un magnífico cronista y escritor que vive incluso en Medellín y también vive en apartado. ¿No lo conociste? Pues no lo conocí personalmente, pero lo conocí a través de mi papá y a través de sus cuentos, los grabados. Él fue un gran amigo de Luis Tejada.
Quisiera hacerles una pregunta a pero ustedes. un momentico, yo termino esta cuestión. Y después irse a pie hasta Bogotá, ¿A pie? para que en el espectador le trabajo. Eso es tener una voluntad de ser escritor grandísima, ¿cierto? Pero ya, entonces... No, tranquilo, no, pues es que imagínate, esa anécdota desde Pereira a Bogotá a pie, eso es una hazaña. Que les iba a preguntar, ahora en el 28 se cumple el centenario pues, del natalicio de tu padre. Entiendo que ustedes tienen una fundación, Mario Sí, Escobar. tenemos una fundación con el nombre de él. Y reeditaron los libros. Es una tarea que no hemos acabado, es decir, incluso en este momento tenemos una obra muy bella que se llama Colección Biblioteca Mario Escobar Velázquez. Ya llevamos 10 libros reeditados en esa publicación y sale ahora para la próxima Feria del Libro, sale un libro sobre lanzadera, brillante, donde queremos hacer, queremos recordar, y está en cabeza de Jairo Morales Henao, el que la gente entienda que Mario Escobar no fue un escritor que se formó a los 47, 48, 49 años, sino que se hizo escritor desde muy joven y que esa etapa que tuvo en Lanzadera, donde estuvo desde el 50, 57, fue una tarea intensa de escritura. Entonces va a ser una obra muy linda y que le va a permitir a los que no lo conocen, pero que aman su obra, entender. ¿Sale con el apellido? Sale con el apellido. Cabibón, ok. Bueno, disculpen, ¿alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna inquietud que quieran expresar? Quería comentarte cómo, a propósito de la fotografía, que vi pues que en el documental está pues la nuera, se puede decir, de Melitón Rodríguez, que estaba casada con un hijo de Melitón, que era la señora que guardaba sus archivos con tanta cuidado. Cuéntanos, Víctor, ¿cómo fue ese asombro tuyo apenas viste las fotografías de... Bueno, cuando estaba el libro pues ya... Estabas buscando la carátula que nos mostraste. Terminado, solamente tenía una foto de él con Daniel Pereira, él y la mujer. La de Carrasquilla, que en la casa, en la revista que tenía mi papá guardada, postejada. Esa fotografía está pues en la casa desde hacía, desde el 60 y pico, ¿cierto? Pero yo la conservé. Entonces voy, que es una emoción muy grande, ir a el archivo de los Rodríguez, ahí en Diagonal Colombo, la otra contaba esa historia. Doña Gabriela estaba allá. Y lo más lindo es ver, ya ella murió. Sí, ver cómo tenían libretas con todos los personajes que les tomaban fotos. Es increíble que Melitón haya tenido esa precaución, ¿cierto? Entonces digo yo, Luis Tejada, por si había, está el libro pero la foto del libro, que Merino y después Rendón también hicieron caricaturas, dibujos sobre eso, ¿cierto? Y es una sorpresa encontrar esa fotografía. Y también la foto de el papá y la mamá, que aparecen ahí, y también la fotografía de él cuando tiene 16 años. A propósito, muy bonita la animación del documental. Pero no me gustó, ¿saben qué? Lenin al lado Tejada. ¿Quién? Lenin, porque la historia revalúa y ubica a cada gente en su momento. Ya. Pero que ahí decías, ¿trajiste el libro? No, pero es que este es un libro, la nueva edición sale en 15 días. Bueno. Aquí está el libro de Tejada, nuestro amado cronista. Esta fotografía no la quise sacar en blanco y negro, no quería un señor, pintame esa foto. Parece un santo, pero es el santo de los cronistas. Iba a decir ya de cierre, Oscar, Señor. que en El Niño Invisible, eso es un elenco de lujo para el cine nacional.
porque el director es Luis Alberto Álvarez. El cámara es Sergio Cabrera. Y Víctor Gaviria también hace producción ahí. Asistente de dirección. Y Mario actúa. Ese corto, Ahora le van a hacer en Cartagena un homenaje a Cabrera. yo lo vi cuando empezaban en el cine. Colores perfectos. Pero están así, ahora en ese momento está así. Pues imagínate, eso fue 2007, nosotros le escribimos al Patrimonio Fílmico y nos mandaron pues el corto, pero lo mandan con un código, de modo que uno no lo puede usar, ¿cierto? Lo mandan con el timecode y otra marca de agua, entonces todo el tiempo ves el tiempo y uno compra el minutico, pues la universidad compró ese minutico donde se veía mal, pues ya nosotros lo vimos, escogimos el pedazo, se hace la solicitud a Patrimonio Fílmico y Patrimonio, porque comprar el corto era